Pues Arturo Alfonso Schomburg para mí tiene varios aspectos que son importantes destacar. En primer lugar, hay que enfatizar que no hay ningún otro puertorriqueño que haya tenido el impacto que tuvo y sigue teniendo Schomburg en el mundo intelectual norteamericano. Es el primer puertorriqueño que tiene impacto y el que mayor impacto ha tenido. Cuando digo esto, puedo compararlo incluso con otros puertorriqueños, que por cierto todos nacidos y criados en los Estados Unidos, a diferencia de Schomburg, otros puertorriqueños como, o que por lo menos criados en los Estados Unidos, como Piri Thomas, que probablemente es el primer escritor puertorriqueño que tiene impacto en los Estados Unidos, Miguel Piñero, Juan Flores contemporáneamente, o Juan González, que son todos verdaderamente han tenido un impacto amplio. Creo que Schomburg lo tuvo más, en mi opinión. Yo creo que eso es algo que hay que considerar más allá de cualquier otra cosa que se pueda decir de Schomburg. Yo creo que ese es como el dato fundamental que hay que tener en cuenta. Aquí no estamos hablando de José Ferrer, Raúl Juliá, Rita Moreno, Ricky Martin, todas figuras, el gran Roberto Clemente, etcétera, etcétera, todas figuras que impactaron en el mundo del entretenimiento, de la cultura popular, del cine, de los deportes. Aquí estamos hablando de alguien que impactó el mundo intelectual norteamericano, que no es lo mismo y que hay que destacar. Dentro de eso, lo segundo que hay que señalar es que Schomburg fue un investigador. Más allá de ser bibliófilo coleccionista, que se puede ser un tremendo bibliófilo coleccionista sin ser un investigador histórico, y eso para Schomburg era lo fundamental. El detalle importantísimo es que él era investigador histórico en un ambiente que era hostil al conocimiento sobre la negritud, donde el esfuerzo propio era fundamental sencillamente para tener los materiales. Los materiales no se encontraban en bibliotecas, había que adquirirlos de los lugares más extraños, desde bibliotecas de segundas y terceras manos, colecciones de herencias que estuvieran liquidándose, o libros que estuvieran descartándose, o cosas perdidas en los museos. Realmente el trabajo del investigador era a la misma vez el trabajo de no era solamente bibliófilo coleccionista, era sencillamente formar el caudal de información que hacía falta para hacer la investigación histórica. Y todos reconocían el enorme talento que tenía Schomburg para detectar unas pistas y seguirlas hasta poder encontrar con el dato y con el material que lo fundamentara. Tenía un gran sentido de la importancia de la evidencia histórica. No era una persona para estar descartando evidencia porque resultaba antipática, era, como buen investigador, estaba abierto a toda la información, pero era muy riguroso en la forma en que los estándares de evidencia que exigía y llegar al fondo del asunto, ¿verdad? Incluyendo temas como el Antiguo Egipto, o temas como el rol de los esclavos en Sevilla del siglo XVI. O sea, él iba detrás de cosas que sabía que tenían, y tenía buen olfato para eso. En tercer lugar, me parece bien importante la figura de Schomburg, porque abarcaba no solamente una identidad puertorriqueña, que yo creo que no hay duda que era puertorriqueño, nació y la mayor parte de su crianza hasta los 17 años fue en Puerto Rico, excepto por unos 2-3 años significativos que pasó en escuela superior en Islas Vírgenes. Pero yo no tengo duda que si Schomburg hubiera nacido en los Estados Unidos, o hubiera nacido en Cuba, o hubiera nacido en Brasil, hubiera tenido una biografía similar, allá lo considerarían norteamericano, cubano o brasileño. O sea, fueron 17 años de su vida, excepto ese periodo en las Islas Vírgenes. Su mamá, sus abuelos eran originarios de St. Croix. Su padre era no tanto inmigrante, era hijo de inmigrantes alemanes. O sea, él tuvo un desarrollo como persona en Puerto Rico muy importante. Claro, hay esta identidad de él, este aspecto de él vinculado a las Islas Vírgenes, me parece bien importante, y que es algo que no sopesamos suficientemente en la historia cultural de Puerto Rico, esa gran influencia. Y esa dimensión precisamente
abrió a Schomburg al mundo West Indian, un mundo en gran parte angloparlante. Inglés es lo que se hablaba en las Islas Vírgenes en el siglo XIX, principios del XX ya, antes de que lo comprara los Estados Unidos, y se hablaba una forma de creol inglés. O sea que a él se le facilita, y su mamá, ¿verdad? Sin duda hablaba por lo menos parte del tiempo inglés, o todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Pues entonces él cuando llega a Nueva York se le facilita, pero más allá de esa identidad West Indian que él tenía también, ese aspecto West Indian, lo interesante es que Schomburg también se abre al mundo afroamericano estadounidense, y yo creo que lo hizo más que quizá casi cualquier otro West Indian, si fuéramos a llamarlo a él estrictamente West Indian, que yo creo que no sería correcto. Pero si uno ve la biografía intelectual y política de otras figuras West Indians que hubo en Nueva York, y las hubo muy destacadas y bien interesantes, y las deberíamos conocer mejor en Puerto Rico, gente de las Islas Vírgenes, gente de Jamaica, gente de las otras islas angloparlantes del Caribe que tuvieron trayectorias destacadas. Yo creo que es muy raro encontrar uno de esos West Indians que se hubiese abierto tanto al mundo afroestadounidense, y eso le da un giro adicional que se ha comentado muy poco a Schomburg. Sus tres esposas eran afroamericanas de los Estados Unidos. Él se zambulló en el mundo de Harlem y lo apreció. Conoció el sur de los Estados Unidos, viajó allá muchas veces por relaciones de sus esposas. Él enviudó, ¿verdad?, en las tres ocasiones. Con las familias de su esposa, etcétera. Así que esa relación con el sur de los Estados Unidos, con los afroestadounidenses, me parece muy significativa. Esta es una persona que no tenía, no erigía barreras en cuanto a su curiosidad y en cuanto a su conocimiento. Él quería relacionarse con todo, conocerlo todo, y el mundo afroestadounidense, que no era a veces los mismos West Indians, tenían un sentido de superioridad hacia ese mundo, y no lo, ¿verdad?, no lo acogían tanto. Pues Schomburg por ahí, pues sí. Y lo último que destacaría es que la trayectoria que tuvo Schomburg, su famoso alejamiento del nacionalismo antillano, a raíz del colapso del Partido Revolucionario Cubano, que gravitó hacia el anexionismo, hacia expresiones racistas abiertas, y se aleja del Partido Revolucionario Cubano, se aleja del movimiento separatista puertorriqueño, que colapsa realmente con la invasión en el 98, y se generó una gran confusión, y él se aparta. Lo interesante es que se inserta, ¿verdad?, en toda la dinámica afroamericana, y en un discurso más racial que de nación. Lo interesante es que hay otras figuras que tienen una trayectoria no idéntica, pero que resulta similar, y el ejemplo más interesante que he visto es el de Hubert Harrison. Hubert Harrison era de las Islas Vírgenes, mulato de las Islas Vírgenes, de hecho de St. Croix, que era donde Schomburg tenía familia. Hizo una gran amistad con Schomburg. Murió joven, murió a los 44 años, Harrison. Pero en la vida que tuvo fue un orador incendiario, fue un tremendo organizador del Partido Socialista Norteamericano. Era casi el único y el más organizador conocido que tuvo el Partido Socialista Americano en su época de auge, allá para 1910, 1914. Pero es fascinante, y claro, enfatizando temas sobre todo de clase social y de lucha de clase. Estuvo muy cercano a los Wobblies, International Workers of the World. Hubert Harrison, una figura que deberíamos conocer mejor. Interesantísimo que para 1914-1915 Harrison se cansa de la retórica de clase que no le hacía una retórica de clase del Partido Socialista que no le daba suficiente peso al issue racial, y que muchas veces lo que hacía era encubrir unas prácticas racistas. Y él rompe con el Partido Socialista y se convierte en el principal portavoz de la negritud. En los primeros años de la negritud, antes del renacimiento de Harlem, Hubert Harrison era una figura clave. Él se pasaba dando discursos en las esquinas en Harlem, estos soapbox que llamaban, oradores de esquina,
y además era un escritor tremendo, un periodista, editó el primer periódico que había de defensa de la, ¿verdad? de la comunidad negra en Nueva York. Y entonces la óptica de él se convirtió en una, sobre todo, de raza, aunque no negaba, claro está, los aspectos de clase. Pues a mí me parece interesante comparar con Schomburg, que también pasó por una transición similar, y que el haber tenido un pasado, en el caso de Schomburg, un pasado de lucha nacional, en el caso de Harrison, un pasado de lucha socialista, enriqueció cuando entran entonces y se convierten en portavoces de identidad racial. Ese trasfondo que tenía enriquece su aportación, y yo creo que contribuye a hacerlo una figura tan importante como ellos. Yo creo que hay otros, o sea que es importante cuando hacemos análisis biográfico que tengamos en cuenta las posibilidades que tiene la historia comparada y los contextos, ¿verdad? Los contextos históricos de las personas. Así que, entre muchas otras cosas que se podrían decir, pues me parece que esas son las que yo destacaría en este momento sobre Arturo Alfonso Schomburg.